Televidentes de Volver a Vivir, amigos de Volver a Vivir, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a hacer una historia que mucho me ha costado hacerla, y no porque tenga un costo económico, no porque haya tenido un costo de tiempo, yo diría que estoy comprometido con esta historia, que la viví muy de adentro. Es la historia de Helio H. En momentos no nada felices para Helio H, sigo manteniendo la esperanza que algún día esa chimenea volverá a echar humo. Helio H irrumpe en la vida cuando Wangelén solamente tenía un poco más de 30 años. Fue uno de los hechos más significativos en la historia de Wangelén, lo que hace a una producción comercial, industrial, pero más allá de todo lo que significa, y sigue siendo el símbolo de Wangelén. Por eso decía que me costó mucho, primero porque tengo una corriente afectiva, estoy prácticamente consustanciado con su historia por varios motivos. Periodísticamente, que no podíamos dejar ausentes 50 años de vida, que fueron 50 años de progreso, 50 años de altibajos, fundamentalmente 50 años apostando a Wangelén. Vamos a ir a las imágenes y yo voy a tratar de contarle esta historia. Todo comienza cuando los anuncios periodísticos de un diario llamado Renovación del Negro Alfonso decía que en Wangelén empezaría a funcionar en nuestro pueblo una fábrica de aceite. Esto había tenido una iniciativa, en principio Arturo Esplendore, que había conversado en algunas oportunidades con un ingeniero agrónomo, y había dicho que cómo se adaptaba el girasol en sus primeros ensayos en estos lugares, y ahí fue interesando a mi padre, un visionario de esa época, para empezar a conversar de lo que era este primer eslabón en la historia de Helio H. Y fue así como primero en reuniones de escritorios, después se convocó a una reunión en el Club Social San Martín, y ahí asistieron 20 socios, 20 futuros fundadores, que correspondía a este Wangelén y parte a Coronel Suárez. Era un proyecto mancomunado entre dos, yo diría ya una ciudad y alguien que quería llegar a ser ciudad como era Wangelén. Posteriormente se viajó a Buenos Aires para empezar lo que era la formación de una industria, y ahí se comenzó con un señor que empezó a hacer los asesoramientos, era el ingeniero Lusato. Mi padre fue el primer encargado en viajar a Buenos Aires y sacar presupuestos, empezar a hacer los primeros intentos. Intentos estos que crearon un hecho muy importante. Y nosotros vamos a ir a este comienzo de esta historia que está marcada a través de una escritura fundacional, una escritura que lleva la número 118 y dice: en la ciudad de Coronel Suárez, jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, el 29 de diciembre de 1944, ante mí, Eusebio Marcalain, escribano público, comparecen y firman 20, que está testimoniado de la siguiente manera: con la denominación de la oleaginosa de Wangelén, Sociedad de Responsabilidad Limitada, girará y será registrada en el Registro Público de Comercio la entidad que constituyen formalmente por este acto y de la que serán sus únicos miembros responsables en los términos de la ley nacional citada, los nombrados. Y aquí van los 20 fundadores de Helio H. Don Francisco Bilbao, don Arturo Roberto Esplendore, don José Risueño Bravo, don Lorenzo Bilbao Hernández, don Antonio González Padilla, don Lelie David Strong Mailand, don Lorenzo Bilbao, don Carlos Coifet, don Pablo Augusto Brigenti,
don Enrique Oscar Mirabén, don Pablo Florentino Boschetti, don Román Neucelles, don Saint-Jean Fideli, don Ramón Elorriaga, don Hugo Jacobo Berra, don Basilio Pablo Buzón, don Enrique Juan Herrera Paiva, don José Fernandino, Agustín Bautista Budut y don Lucio Jallo. Eran los que integraban esta primer sociedad, estos 20 socios fundadores. Aquí vemos el tanque conjuntamente con el símbolo de esta industria, que es precisamente su chimenea. Hay material sobre esta chimenea con ladrillos especiales que se hicieron en un horno de ladrillos en Wangelén, porque había partes que hubo que hacerlas específicamente para concretar este esfuerzo de chimenea. Estos eran los presupuestos del tanque de agua que se pidió en su momento y los presupuestos para hacer la chimenea. La chimenea la vino a realizar también una empresa italiana, porque el ingeniero Lusato obviamente tenía estrecha vinculación con las empresas italianas y fue uno de los que vino a hacer esta famosa chimenea que tiene 30 metros de altura, 30 metros de progreso, 30 metros de esfuerzo, que simbolizan todo un ejemplo de Wangelén de esa época, año 1944. El espacio físico donde se empezó a construir el LOH era en un triángulo de Wangelén, propiedad de don José Risueño, que ahí había una vieja herrería, era la herrería de Iglesias. Contaba con una capacidad de elaboración en su principio de 40 toneladas cada 24 horas de semilla de girasol, obteniéndose aceite crudo solamente en su principio. Las distintas tareas las realizaban solamente 40 operarios y la superficie cubierta en el origen de LOH fue de 900 metros cuadrados. Lo que ustedes ven en imágenes, la inauguración de LOH, que fue posterior obviamente a la creación, a la fundación de la sociedad, fue en el año 1945. Ahí vemos en uno de los galpones, vemos donde ya se había empezado a pilar bolsas de girasol para que LOH comenzara a funcionar. Finalmente, y a pedido de la concurrencia, habló el doctor Pablo Abriguente, refiriéndose a la contribución que había tenido los distintos directores, haciendo mención al señor Francisco Bilbao, Arturo Esplendore y Ramón Elorriaga. Para la terminación de las obras dijo que a don Francisco Bilbao habían correspondido la iniciativa, el entusiasmo y la administración, a don Ramón Elorriaga el consejo justiciero y la mesura, y al doctor Lusato la dirección técnica. Refirió algunas anécdotas registradas durante los comienzos de la obra, asegurando que quedarían grabadas por siempre en la mente de quien fueron viendo crecer esta obra hoy terminada. Las palabras del doctor Briguente, amenas y oportunas, fueron aplaudidas durante varios párrafos al final de su disertación. Y aquí nosotros volvemos a ver nuevamente en imágenes el momento culminante de la inauguración. El objeto de esta sociedad de responsabilidad limitada es establecer en el vecino pueblo de Wangelén, jurisdicción de este partido, una fábrica de aceite de girasol y otras oleaginosas, y la explotación, comercialización de sus productos y sus productos derivados, decía en su artículo segundo la Constitución Societaria de la Oleaginosa de Wangelén. Y en su artículo cuarto hablaba del domicilio real de la compañía y su asiento principal será el pueblo de Wangelén. Esto fue un hecho realmente significativo para subrayarlo, porque ustedes saben que la composición societaria en lo que hace al capital que se establecía para la creación de esta industria estaba bastante dividido en función de las dos localidades, pero primó
primó en ese caso el criterio de la iniciativa, de quienes habían sido los iniciadores, también primó el sentido de quienes en alguna medida habían estado desde un comienzo, y es por eso que en el momento de decidir, con gran criterio, digamos, con la generosidad y la solidaridad de esa época, dijeron que el lugar comenzaba un poco la historia, el primer mojón de la historia de Wangelén de Leoache. Y fíjense que tuvo una repercusión bastante importante dentro de nuestro país. La noticia de la inauguración de Leoache tuvo repercusión y se hicieron ecos incluso diarios metropolitanos. Hasta hubo una opinión de quien después sería el ministro de Economía durante el primer periodo del general Perón, que era Gómez Morales. Este ministro de Economía, una persona que también tenía relación dentro de los ámbitos empresariales, dijo que Wangelén, un pueblo muy pequeño, había apostado a un futuro muy grande, que era la creación de una industria. Era en un lugar prácticamente allá perdidos, en las pampas. Pero vayamos a las imágenes y sigamos desgranando esta historia de Leoache. Cómo se había constituido el capital de Leoache figura en la escritura original. Estaba dividido en 5.000 cuotas de 100 pesos cada una, que suscriben totalmente en ese acto, y se distribuyen los asociados en esta forma. Francisco Bilbao, 600 cotas, equivalente a 60.000 pesos moneda nacional. Don Arturo Roberto Esplendore, 300 cotas. Don José Risueño Bravo, que había, como yo digo, incorporado parte de un inmueble, se había hecho también en una especie de transacción, y el aporte que significaba de 500 cotas. Don Lorenzo Bilbao aportaba 100 cotas, don José Álvarez 100 cotas, don Antonio González Padilla 150 cotas, Strom Mailand 200 cotas, don Lorenzo Bilbao 250 cotas, don Carlos Cofodet aportaba 200 cotas, don Pablo Augusto Brighenti aportaba 200 cotas, don Enrique Oscar Mirabel aportaba 140 cotas, don Pablo Florentino Bochetti 250 cotas. Don Pablo era, también tuvo importante incidencia, porque fue era en ese momento representante de Cadivielli, Cay y compañía en la zona, y entonces consiguió muchos lotes, los primeros aportes dentro de los acopiadores, para que Leoache empezara a elaborar. Pero siguiendo con las cotas aportadas en este capital, decíamos que también lo teníamos a don Romano Uceli, 300 cotas, don Saín Gianfideli, 450 cotas, don Ramón Elorriaga, que fue otro de los más importantes aportantes, era 710 cotas, don Hugo Jacobo Berra, 200 cotas, don Enrique Juan Herrera Paiva, 50 cotas, don José Fernando Agustín Bautista Budú, 100 cotas, don Lucio Jallo, 100 cotas. Estos aportes son en dinero efectivo, y cada socio integraba al 50% depositando el importe respectivo a la orden de la sociedad. Nosotros estamos viendo acá los distintos balances de Leoache en su historial posterior a que fue declarada sociedad anónima. Que esta sociedad será administrada y dirigida por 5 socios con carácter de gerentes, y fueron los siguientes: Francisco Bilbao, español; don Roberto Arturo Esplendore, argentino. O sea que había 2 integrantes de Wangelén y 3 integrantes de Coronel Suárez: don Ramón Elorriaga, a don Pablo Augusto Brighenti y don Enrique Oscar Mirabel. Estos fueron los 5
socios gerentes que tuvo la oleaginosa de Wangelén en esta primera etapa, que era una sociedad de responsabilidad limitada. Fueron comienzos difíciles. Posteriormente se fue desarrollando en este lugar donde el crecimiento no tardó en llegar para Elioache. Pese a las exigencias de la época, el problema de los caminos, a través de sus distintos balances, iba mostrando el desarrollo y su progreso. Estas imágenes que nosotros estamos viendo es el único gobernador de la provincia de Buenos Aires que visitó en sus funciones la fábrica. Este es el momento que el doctor Alente departe con algunos de sus correligionarios en la visita a Elioache, donde está su firma y su opinión están grabadas en un libro, en el libro de los recuerdos de Elioache. A partir del año 45 se fue incrementando el área de girasol en la zona, y Wangelén, conjuntamente con la oleaginosa, pasó a ser un epicentro bastante importante en materia prima, porque si bien es cierto que en su origen solamente se elaboraran 40 toneladas diarias, ese incremento productivo fue dándole mayor valor y también fue interesando a los distintos productores de la zona. Vamos a seguir viendo las imágenes y contando esta apasionante historia de Elioache, aquí ya en pleno funcionamiento. Esta actividad se fue desarrollando en su planta industrial. Lo vamos a observar a través de un calendario histórico que nosotros hemos preparado especialmente para ver año a año cómo iba creciendo Elioache. El 25 de noviembre de 1945 se inaugura la planta industrial. Esas fotografías donde se anunciaban en los diarios de la zona esa importante inauguración. El 25 de noviembre, decía yo, de 1945 se inaugura la planta industrial destinada a la elaboración de aceites comestibles. Y fíjense ustedes que a las 11:23 de ese mismo día sale el primer litro de aceite. Primer litro de aceite que todavía se conserva en la administración de Elioache como un símbolo de su historia. En 1946, a solo un año de su inauguración, se instala el primer tanque de aceite aéreo. Fue traído desde la ciudad de Buenos Aires por un camión desarmado y fue, yo diría, la primera incorporación, la primera asignación de recursos de la primera producción que daba Elioache, que fue la instalación de ese primer tanque aéreo. En 1947 se construye el taller para realizar las reparaciones de planta. Ustedes saben que Wangelén, obviamente, en el año 1947 era un pueblo incipiente, recién en su desarrollo, y tenía grandes limitaciones en lo que hace al aspecto de cubrir las necesidades en talleres, en repuesto. Entonces, con buen criterio, los directivos de Elioache construyen un taller y también le incorporan un almacén de repuestos para poder proveer de las necesidades, de la urgencia, porque imagínense que en esa época correas, en este caso rulemanes, todo eso no existía dentro del comercio de Wangelén, por lo tanto tiene que hacer su propio almacén y su propio taller para poder mantener las exigencias en lo que hace a su planta industrial. En el año 1948 se construyen los galpones para el almacenaje de semillas. No debemos olvidarlos que en esa época era todo embolsado, pero no obstante había que realizar una cobertura
porque la época de la cosecha había que comprar el mayor número posible para poder mantener el ciclo industrial. Así fue que hubo la necesidad de hacer ampliaciones y se construye. Bueno, esto es lo que estamos viendo en nuestras cámaras, ya era obviamente cuando los graneles, pero fue época donde evidentemente no hace muchos años de esto veíamos la importante producción de girasol, que siempre un poco el ente regulador de esa producción era el IOH, no solo a través del acopio, sino a través de su elaboración industrial. En 1949 se realiza el edificio de la administración. Ustedes recordarán que había un edificio, un viejo edificio perteneciente a la Casa de Luzarreta. Bueno, ahí estuvo la administración y uno de los primeros que estuvo presente en esa administración fue el famoso Rengo Vado, que tenía una máquina que hoy permanece en el Museo Baldomero Fernández Moreno, una máquina que realmente es historia, porque ahí pasaron las primeras cartas, los primeros pedidos en relación de LOH a lo que haya presupuesto, lo que hace a tanta historia en una administración. En 1950 se construyen los edificios destinados al almacén, reconfección de bolsa y taller. Claro, en ese momento para el manipuleo, para la industria, la bolsa era de vital importancia. Hasta se realizaban dos tipos. El envase usado también se reciclaba a través de esa reconfección y se determinaba tres tipos de bolsa. Era la AA, que era una bolsa casi seminueva, la tipo A, que era una bolsa de buen uso, y después estaba la tipo B, de menor calidad o de mayor uso, y por último la tipo R, que era una bolsa totalmente remendada, pero que evidentemente también cumplía la función para poder trasladar, que en ese momento no existían los equipos graneros, sino eran los camiones abiertos que iban a cargar directamente a los rastrojos. Fundamentalmente trabajo también sacrificado, porque en principio existía el criterio que girasol había que sembrar en los campos no tan óptimos para trigo, pero que evidentemente se hacía en lugares como zonas de arboleda, como zona nevada. Aquí vemos, bueno, a uno de los operarios que tantos años estuvo presente en el LOH haciendo este trabajo, controlando la calidad de la semilla. Me estoy refiriendo a Enecoya, gran amigo por otra parte. En 1951 se instalan 7 depósitos tanques aéreos para el aceite, que ahí ya está mostrando el incremento, el crecimiento y el desarrollo del LOH. En 1952 se comienza la planta baja y primer piso de un edificio destinado a refinería. Viene un avance importante, porque el aceite en principio era vendido a aceite crudo. Allá, cuando empezamos con la refinería, entonces ya hacemos el aceite semi-refinado, entonces entra una etapa, diría, de euforia, de crecimiento, de progreso el LOH. En 1953 se habilita la planta integral de la refinería. En 1954 se instala un secador de semilla y se construye un edificio de fraccionamiento y se inicia la venta de aceite fraccionado con la marca LOH. Fíjense que ese año, 1954, fue un año importantísimo para el LOH. Antes la distribución se realizaba en tambores, los famosos tambores verdes del LOH, pero a partir de ese fraccionamiento que se instala, ya empieza a conocerse la famosa botella, con esa imagen tan característica, con esa idea, yo diría, genial de ubicarla a Evangelina en el mapa, porque el LOH no solo se conoció por la calidad
inmejorable de su producto, sino también se preocupó por hacer conocer a Wangelén. Alguien dijo que Elio H. y José Larralde fueron precisamente las personas, o mejor dicho, una entidad comercial y una persona que hicieron conocer a Wangelén en toda su dimensión. Esta es, bueno, el famoso fuego, la famosa caldera, que obviamente se aprovechaba parte de su cáscara para poder realizar la energía necesaria. En 1955, primero, para no perder el hilo conductor de esta historia, se construye la jabonería para aprovechamiento de los residuos de refinación de aceites. En 1956 se construye el lavadero de botella y el depósito de envases vacíos en Elio H. En 1957, para ser más preciso, el 16 de octubre, el Poder Ejecutivo autorizó la sociedad anónima, que se publica en un boletín oficial que yo también guardo como testimonio de este nuevo ciclo industrial que establece la oleaginosa a través del año 1957. En 1958, para más datos, el 14 de abril se inscribe en el Registro Público de Comercio y se adquiere ese mismo año una caldera Melio Godin de 6.000 kilos hora de vapor. Fíjense que importante, porque la primera caldera que se bajó en Elio H., ustedes recordarán que llegó en un ferrocarril, yo digo recordarán a los memoriosos y a los que todavía podemos contar esa historia. Yo era muy pequeño, pero recuerdo que fue bajada en el paso nivel y tirada por 2 o 3 tractores, y cuando quedó prácticamente encajada en los terrenos de tierra, en las entrañas mismas de este suelo de Wangelén, y hubo que recurrir a varios tractores y a en este caso era un tractor importante que había en la municipalidad en ese momento, tipo a las que hoy conocemos como las máquinas motoniveladoras, para poder mover esta caldera que fue un poco la energía inicial que después fue instalada en LOH. En 1959 se bate el récord de producción. En 1960 se compró un molino para lino para elaborar ese producto, cuando se crea conveniente empezar a trabajar lino, y trabajó Elio H. algún periodo de lino, pero prácticamente nunca se le dio mayor importancia a todo esto. Pero después vamos a seguir con esta historia, donde en el año 1962 se habilitó el edificio para depósito y envasamiento y se instaló un fraccionamiento para detergente. Habíamos llegado, decía yo, al año 1962 y el famoso año de la sequía, pero a partir del año 63 creo que se origina uno de los despegues más importantes dentro de su planta industrial. En el año 1963 se adquirió un local en Bahía Blanca y se construyó otro en General Roca, Río Negro, para dedicarlo a venta y depósitos de productos Elio H., sumando la yerba a la venta. En 1964 se construyeron y se reforman tanques para dedicarlos al acopio de girasol. En el 1965 se instaló un depósito en Comodoro Rivadavia y se nombraron distribuidores mayoristas el Mar del Plata, La Pampa y Trelew. En 1966 se amplió la capacidad de mercadería granel con la reforma de los galpones, silos. En 1967 se adquirió un motor vapor de 750 HP. Se hizo récord de acopio y donde se pasaron las 30.000 toneladas, pero no se batió ese año el récord de producción. En el año 1968 sí se bate el récord de producción, donde se alcanzó un total de 32.618.375 toneladas.
en 332 días de trabajo. Estas son las famosas promociones publicitarias que hacía un recordado Javier Ledes en la famosa Vuelta del Valle de Río Negro junto a su desaparecido hermano Pancho Ledes. Que en 1969 se cumple sus bodas de plata y se comienza la construcción de la primer planta de extracción por solvente con una capacidad de 160 toneladas cada 24 horas con equipo de peleteado. Esto se construyó, gran parte de esta informante planta se hizo donde hoy es el Emel, o era en su momento también Emel, una industria de Wangelén que también aportaba al crecimiento industrial de nuestra empresa. En 1970, el OH ofrece una importante donación al municipio de Coronel Suárez para que entosque el camino a Coronel Suárez. 1971, se adquiere un grupo electrógeno de 500 HP para alternizar la planta. 1972, se interconecta a la red de Deva. 1973, se convierte en silo el galpón número 1 y se adquiere una embotelladora de 6.000 botellas hora. 1974, se adquiere una separadora centrífuga y se reforma la vieja refinería. 1975, se adquiere una secadora para cereales y un transformador de 500 kilovatios. 1976, se amplía la capacidad granel y se deja de recibir embolsado y en un año de muchas precipitaciones pluviales crea a la industria algunos trastornos financieros. 1977, por la falta de caminos, debe comprar un depósito en Bahía Blanca y otro en Azul para poder cumplir con las ventas de costado a por. Parece mentira, ¿no? Esto, ¿no? 1978, se instala la fraccionadora en Bahía Blanca por la falta de salida vial que tiene Wangelén. Cuando se hablaba de colocar chimeneas en las zonas del interior de la provincia, fíjense qué contradictorio. Wangelén tenía que llevar su fraccionadora a Bahía Blanca porque aquí no tenía camino, ¿no? Cosas de historia, pero cosas realmente para significarlas y subrayarlas. 1979 se transforma la sección limpieza. 1980 se bate el récord de acopio en materia que se adquieren 33.902 con 830 kilogramos. 1981 se rehabilita el envasamiento a raíz de la llegada de la Ruta 60. En 1982 se adquiere una prensa de 100 toneladas. En 1983 se bate nuevamente el récord de acopio. En el 84, el 1 de septiembre, se inaugura la nueva planta de extracción por disolvente. La inversión es de 17.147.280. En el 85, después de 31 años, retoma la presidencia nacionalista de Wangelén, el señor Héctor Álvarez. En 1987 se realiza la venta del paquete accionario y vive la empresa una de sus crisis financieras más graves de su historia. En 1978 se reanima la producción industrial. De ahí en más es una historia conocida. Es una historia que realmente nosotros a veces, cuando hemos llegado a este año, nos cuesta creer, pero todavía tenemos la esperanza. Yo diría que tenemos la esperanza que esa chimenea, y lo digo con emoción, con profunda emoción, vuelva nuevamente a echar humo. Gracias, porque evidentemente me ha traicionado la emoción. No quiero seguir hablando de OH. Simplemente quiero que este recuerdo sirva para reflotar una de nuestras más grandes y queridas industrias. Ejemplo de Wangelén, pese a todo.